Tiene un nombre famoso, Sinaí. Sinaí, o también Horeb, es la montaña de los 700 peldaños. La tradición la señala como el lugar donde Moisés, el libertador, el legislador, el fundador de una nación grande, se encontró con Dios, quien se presentó, según el relato bíblico, en forma de una tormenta de fuego. Mirando hacia abajo, en lo hondo de precipicios y valles, se vislumbra el trazado del antiguo camino de las caravanas que lleva hacia las zonas desérticas hasta las costas del Mar Rojo. Quizás el Sinaí no es el monte de Moisés. Grupos o misiones arqueológicas proponen otros lugares, algunos bastante alejados, como el de Har Karkom. El problema está pendiente. Pero aquí, en la majestuosidad de estos precipicios, se perciben signos solemnes de una sacralidad que ve el monte como un lazo entre el cielo y la tierra. Un lugar en el que Moisés pudo escuchar la voz de Dios y entablar una alianza. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Seguid fielmente el camino que os he prescrito para que seáis felices. La alianza del Sinaí está consignada en el Decálogo. 10 mandamientos que Dios da a Israel para que poniéndolos en práctica sea un pueblo santo. ...350 años después de los acontecimientos del Sinaí, Elías el profeta vuelve a recorrer los caminos de la montaña sagrada para proclamar la vieja verdad de un solo Dios. Sus palabras no lograrán evitar la idolatría, la traición del pueblo y como consecuencia el terrible castigo del yugo de Babilonia, el exilio. Pero aún en el momento de la condena, justo cuando la relación con Dios parece en peligro, los profetas, desde Amós a Jeremías, desde Oseas hasta Isaías, extraerán de aquella alianza el sentido y el empuje para la perfección moral y religiosa de la humanidad. Es la espera del Mesías, del ungido de Dios, del consagrado, del Cristo, según el significado en lengua griega. Aquel día Jesús alcanzó la región de Cesarea de Filipo y se detuvo en una de las aldeas de aquel entorno. La situación concreta la señalan Marcos y Mateo. Lucas describe el lugar como aislado. No muy lejos, quizás, de aquella ciudad que había asumido poco tiempo antes el nombre romano de Cesarea, aunque continuaban llamándole Banias por la gruta dedicada al culto del dios Pan, ahí brota uno de los mayores manantiales del río Jordán. No distantes están las laderas del monte Hermón, de 3000 metros de altura. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? La pregunta coge a los discípulos por sorpresa. Juan, que lo había reconocido como Mesías, ya no bautizaba en aguas del Jordán, allá junto al desierto de Judá. Su voz poderosa se había apagado en la fortaleza de Maqueronte, víctima de la conjura de Herodes y su familia. Jesús todavía no había asumido su rol. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pregunta entonces Jesús. Tú eres el Cristo. Proclama Pedro. Para el judío de todos los tiempos, la oración es la mejor expresión de su fe, la forma más real de establecer una comunión con Dios. Seréis el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos.
Seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Los más observantes rezan 3 veces al día. Alabanzas, acción de gracias, invocaciones dirigidas a Dios por la salvación o el bienestar de Israel. Bendito seas, nuestro Dios eterno, Rey del universo, que abres los ojos a los ciegos. La oración de los judíos comienza al despertar. Acompaña al observante cuando se levanta de la cama, cuando se viste, cuando se lava o camina por la calle. Bendice los alimentos y las bebidas a la hora de la comida, como signo de agradecimiento por todos los bienes concedidos al hombre: salud, familia, trabajo. La oración está presente en todos los momentos de la jornada. ¿Quién sabe cuántas veces se recogería Jesús en oración, recitando el Shema, el acto principal de fe del pueblo judío? Jesús es un judío observante de aquella época de Augusto de Herodes. Es judío por sus orígenes, por las costumbres cotidianas, por su comportamiento intelectual. Lleva un antiquísimo nombre judío. Recibe una educación religiosa, aprende a leer con la Sagrada Escritura. Habla el arameo, la lengua de los suyos, pero conoce el hebreo, porque en las sinagogas lee en voz alta un pasaje de la Escritura y lo comenta. En sus enseñanzas encontramos todos los elementos importantes de la fe judía. Señor, enséñanos a orar. Le pide un día a uno de los discípulos en nombre de todos. Jesús les propone una fórmula sobria, reducida a lo esencial, pero suficiente para contener sus enseñanzas fundamentales. La oración perfectísima, tal como la definirán los doctores de la Iglesia, el Padre Nuestro. ¿Dónde se pronunció? ¿En el entorno del Monte de las Bienaventuranzas en Galilea? ¿Durante el viaje de Jesús hacia Jerusalén? ¿En el Monte de los Olivos frente a los muros de la Ciudad Santa? Poco importa. Lo que importa son sus palabras, que se han convertido en la respiración orante de la cristiandad. Esta sería la gruta donde, según la tradición, se pronunció por primera vez la oración. Está rodeada por un santuario que data de finales del siglo pasado. Nos encontramos en Jerusalén, en la colina que conduce al Huerto de los Olivos, en el camino que lleva a Betfagé. Sobre las paredes del claustro, o en la parte interior de los pasillos abovedados que lo rodean, el texto del Padre Nuestro aparece grabado sobre azulejos en decenas y decenas de idiomas. Padre, traducido del arameo, la lengua de Jesús, corresponde a Abba, literalmente padre, o mejor, en términos familiares, papá. A través de estas palabras se nos brinda algo nuevo, inaudito. Algo que nos hace a cada uno partícipe del reino de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. La plegaria acaba bruscamente, como prolongando un grito que habla de dolor y de miseria, desde el cielo hasta el abismo oscuro del dolor y del mal. Acaban de pronunciarse palabras muy importantes. Dios ha abandonado su trono celestial para recorrer los senderos perdidos de la tierra. Con Jesús llevará sobre sus hombros un pesado madero, llegará hasta el monte de ejecución de la pena capital, le acompañará hasta la muerte. Entonces en el aire resonará otra vez la misma palabra, Padre.
Un Abba en cuyas manos Jesús puede finalmente entregar su espíritu.